Bienvenidos a La Script, el programa de cine, series. Bueno, en realidad es donde se vuelca el material humano, que es el éxito, el fracaso, el dolor. Y hablando de dolor, os voy a recomendar, esta semana se estrena en Movistar la tercera temporada de La Unidad. Se titula La Unidad Kabul y es una de esas series que está en la línea de Fauda, ¿no? Son estos equipos de policías antiterroristas que no conocen ni Dios y que lo único que hacen es intentar que la bomba no explote y que no muera más gente y que no haya titulares de catástrofes. A mí La Unidad me parece que es una de las series potentes españolas. En la primera y en la segunda unidad estaba limitada a España, con policías antiterroristas, liderada por Natalie Poza, que es uno de los aciertos de esta serie creada por Dani de la Torre y Alberto Marini, y también Mariana Álvarez. Pero en esta tercera temporada yo creo que da un salto impresionante, y es que deja de ser, a mí siempre me pasa con las series de antiterroristas que tienes la sensación que está pues como si ahora mismo estuvieran haciendo una serie sobre Ucrania y tú dices, están ellos muriendo y nosotros aquí disfrutando de la emoción a ver si mueren o no mueren, ¿no? Esa sensación que tú tienes de estar disfrutando del espectáculo de gladiadores es lo que a mí a veces me perturba de estas series antiterroristas. Pues bien, La Unidad Kabul se desarrolla 5 días antes de la salida de Afganistán de todas las fuerzas occidentales y de la OTAN. 2001, Estados Unidos, el ataque a las Torres Gemelas. George Bush, hijo, en la presidencia, echa la culpa a Afganistán porque allí están todos los de Al-Qaeda, supuestamente. Entonces hay una invasión, la invasión de Afganistán, que ha durado 19 años y en agosto del 20 llegan definitivamente los talibanes a Kabul y todos los occidentales tienen que salir y tienen que intentar llevarse a sus colaboradores. Pues bien, esta serie se centra en esos días, en los días antes, en las pistas de despegue, de todas las embajadas saliendo, todos los policías intentando llevarse a los colaboradores. Y es evidentemente, además de una serie muy trepidante, con una magnífica producción y unas grandes interpretaciones, también con la reflexión, ¿no?, de lo que ha pasado en Kabul. No nos queremos acordar de quién se han quedado allí, especialmente las mujeres encerradas en sus casas, no pueden trabajar, no pueden salir, y las niñas que no pueden ir al colegio y si se mueren, allá ellas. En esta serie a mí me interesa mucho lo que hace Marini de la Torre, y es enfocarlo en una mujer afgana que vive en Madrid, que se llama Fariba Shaikhan, que era boxeadora en Afganistán y que hace unos años, antes de esto, su padre le dijo a ella y a su hermana que siendo boxeadoras no pintaban nada en Afganistán. Bueno, pues ella interpreta a una doctora en la que se ve como siendo doctora sin los talibanes podía ser doctora, y cuando llegan directamente le ponen un burka y adiós muy buenas. Esta es La Unidad Kabul, este es el planteamiento en el que yo creo que te hace ser un espectador menos estúpido, menos insensible, ¿no?, y más humano. Esta es la recomendación de la semana y hoy recibimos a Alberto Amán, que nos va a hablar de todos los personajes que ha tenido en su vida, y a la filósofa y iba a decir activista, pero se niega a ser activista, Elisabeth Duval. Así que empieza La Script. Y como os decíamos, hoy abrimos el programa con Alberto Amán. Hola, Alberto. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, muy contento. Muy contento. En general, en ¿la vida te trata bien? La vida me trata bien. Luego yo pues, suelo enojarme mucho con cosas de la vida, ¿no? Pero bueno. ¿Ah, sí? ¿Eres enfadica? Un poco, sí. Vamos a ver. Pero me divierto mucho, ¿eh? O sea, te cabreas y luego eres capaz de revertir el cabreo. Sí, porque bueno, es cabreo con gente con la que no puedo ni hablar, o sea, ¿no? O sea, políticos, en fin, presidentes, gente que hace guerras, en fin, entonces me pone de bastante mal humor. Yo hace ya varios años que no tengo televisión, por ejemplo, que no veo la televisión. O sea que, bueno, pues mira, te libraste de la presidencia Trump. Bueno, no, porque la sigo por las redes, claro.
Yo me informo por redes, por canales. O sea, que eres de los que... No, tampoco soy muy protestón. No, es interno. No. Sí, es como un desánimo interno, sí. Bueno, vamos por partes. Alberto está presentando La Llegada, que es la película por la que ganaste en el Festival de Málaga el premio a Mejor Actor Protagonista, de los directores venezolanos Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez, que es una película para no ir a Estados Unidos nunca más. Bueno, Estados Unidos es un país que tiene... Es un gran país con unas horribles aduanas. Paisajes muy bonitos, tiene lugares naturales muy, muy bellos, pero bueno, tiene una política internacional detestable, ¿no? Es una historia que protagonizas tú y Bruna Cusí, que es una pareja que llega a las aduanas, al control de pasaportes de Nueva York. Y cuéntanos un poco la historia de esta peli, porque es que bueno, y a mí me dejó con un mal cuerpo como diciendo, menos mal que voy a veranear en mi pueblo. Bueno, pues es una pareja, ella de Barcelona, él venezolano, que vive en Barcelona, no sé, hace 2 años, 3 años. Él es urbanista, ella es profesora de danza, bailarina formada, y ella gana la lotería de la visa de Estados Unidos. Estados Unidos saca una lotería para dar, no sé, un número determinado de visas. Bueno, es un poco loco lo de la Green Card, loco, ¿no? Sí. O sea, ¿os imagináis que sí, además de la 11 y tal y el cuponazo ¿Queréis venir? Jugar a la lotería, sí. Es muy loco. O saltar la valla, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué prefieres? Bueno, ella gana la lotería y como somos pareja de hecho, pues decidimos viajar juntos, donde la familia de mi personaje vive en Miami. Entonces, bueno, hacen escala en Newark, que es un aeropuerto de Nueva York, y ahí los retienen para hacerle un interrogatorio de segunda inspección, se llama. Esto es un caso real, porque esto bueno, cuando vas a Estados Unidos te da miedo el pasar. De hecho, hay agentes que son latinos, pone Vázquez y no para nada se dirigen en español, sino que te hablan, siempre están en inglés. Y es interesante porque esta película habla del privilegio que uno ni siquiera es consciente, ¿no? Porque tú eres argentino. Entonces, en la película te ponen como en venezolano porque digamos que en la escala de privilegios está por encima ser argentino que venezolano. Sí, bueno, yo soy argentino y blanquito, lo cual a mí me lo ha puesto más fácil. O sea, yo he entrado a Estados Unidos en varias oportunidades. En Londres me retuvieron una hora más o menos. Y yo justo acababa de hacer un comercial para Chanel y me habían pagado mucho dinero. Y entonces yo digo, bueno... Y yo ya lo había previsto, ¿no? Había hecho una copia de pantalla, una impresión de un extracto. Y yo, pues... Para ver la pasta que tenías cuando entrabas. Y yo esa carta me la guardé, ¿no? Porque digo, bueno, o sea, qué sé yo, es mi intimidad, es mi privacidad, el dinero que yo tengo en la cuenta de banco, ya lo diré yo si quiero o no. Y digo, pasaban los minutos, tal, y digo, 40 minutos, y digo, hostia, bueno, pues... Sir, entonces lo llamo y le digo, yo tengo, en inglés, ¿no? Digo, tengo un extracto de mi cuenta bancaria por si ayuda en este proceso. Y me dice, sí, pues estupendo. Se la doy, a los 3 minutos viene y me dice, pase señora, no sé qué. O sea, señor Chanel, pase usted. O sea, sí. Esto es como la visa dorada de los que compran una visa horroroso. Horroroso. Bueno. O sea, si tienes dinero y bien, ahora, y si eres blanquito, pues mejor. Siendo argentino en Inglaterra, pues tampoco lo tenía muy fácil, ¿no? Claro, porque eras extracomunitario, o sea, eras un alien. No, porque además hemos tenido una guerra es verdad. Bastante dolorosa, ¿no? ¿Pero tú crees que todavía se acuerdan de las...? Sí, claro que sí. Y en Argentina también nos acordamos. ¿Todavía os acordáis? Porque tú eras un chaval o no eras. Bueno, porque las Malvinas son islas que están dentro de nuestra plataforma continental, o sea, que son nuestras. Y que había gente ahí antes de que llegaran ellos. Entonces, pero bueno, todo eso es un lío que al final de cuentas... Pero sí que pasa esto. Y en Estados Unidos cada vez que entro, aunque tengo el visado y tengo todo, hay algo que digo, a ver con qué me salen. ¿Y el hecho de haber pasado por narcos, o sea, tienes esa posibilidad de la broma o no la utilizarías? No lo utilizaría. ¿No la utilizarías? No, ni loco. Son todos unos hijos de puta. O sea, que imagínate. O sea, no se salva ninguno. O sea, que a lo mejor haber hecho narcos te podría poner en una peor situación todavía. No, al final de cuentas, los policías de Los Ángeles, por ejemplo, o sea, vamos, se hacían fotos conmigo.
Yo los miraba y digo... Qué voluble todo, ¿no? Sí, qué extraño todo, ¿no? Pero bueno. Bueno, también le he tenido que preguntar a Alberto el motivo de la gorra, porque tienes pelo por todas partes, entonces no es alopecia. No. No es alopecia, No, oye, afortunadamente tranquilamente. no. Tengo el pelo blanco. Y ¿Tienes el dicen, pelo blanco? Sí, súper Tienes la blanco. barba blanca. Y el pelo también, lo que pasa es que ahora está teñido. Ah, Porque empezamos a rodar el 18 de mayo en Barcelona y bueno, empezamos a rodar Lo Comía. lo comía. Sí. Pero vamos a ver, Lo Comía, dirigida por Quique Maillo, Sí. pero después del documental, o sea, ¿qué va a ser Lo Comía? ¿Tú Bueno, quién eres? Yo hago de José Luis Gil, el productor del grupo, digamos, el ideólogo de que estos muchachos se pusieran a cantar y armar una boy band, como dicen ellos, ¿no? Me encanta lo de la boy band. La boy band, sí. Bueno, pues ya cuando a la próxima vengas sin gorra y ya hemos visto Lo Comía. Intentaré venir con el pelo blanco, como Ay, lo sí. tengo, ¿eh? Sí, bueno, te advierto que todos con el pelo. Aquí hay solo 4 valientes hombres y mujeres que se lo dejan blanco. Yo en verano mis hijas me dicen que parezco una hippie vieja. Digo, bueno, dejarme un poco, que respire. Oye, suma un par de años. O sea, Sí, el color blanco suma un par de años. Pero tú te llevas bien con tus años. Y no me queda otra. Desde que me di cuenta de que no me quedaba otra, me llevo bien, sí. Ah, pero bueno, eso está bien. Sí, es aceptar lo que hay, ¿no? O sea, considerando las alternativas, ¿no? Que hay a la edad. Digo, porque los tintes no. Bueno, Alberto Amán, que una amiga mía decía que hay varias vidas en una vida, y tú, la verdad, es que, claro, la gente más joven, para ellos eres Pacho de Narcos, para mí eres más el chico de la Calzones. celda. Claro. Calzones. Entonces dices, ¿qué cantidad de vidas? ¿Tú te esperabas la vida así? O sea, la vida ¿cómo ha ido pasando tu vida? ¿Qué es lo que te ha sorprendido de estos sub y bajas de la profesión? No me lo esperaba. Sí contemplaba qué podía ocurrir. De hecho, yo cuando estudiaba tengo un gran amigo mío que un día me dijo, Alberto, esto de ser actor es muy difícil. ¿Por qué no buscas una segunda opción, una opción B? Y a mí me dolió tanto. Yo entendía que venía desde su comentario, venía desde el amor, desde la protección, ¿no? De un gran amigo que hoy en día somos socios, tenemos un bar ahí en Antón Martín. Y que fue el primero que me empleó cuando yo llegué a Madrid, ¿no? ¿Que te empleó como actor o como camarero? No, como camarero. Exacto. Y hoy somos socios, tenemos... Tienes ahí un plan B, ¿eh? Ese fue mi plan B, pero eso llegó después, llegó gracias a que hice lo de Chanel y entonces dije, bueno, este dinerito se va para aquí, ¿no? ¿Y cómo se llama tu amigo? Solo de nombre, no queremos... Esteban. Esteban, o sea que Esteban te dijo... Sí, él me veía ahí estudiando y no sé qué, y tenía 3 trabajos para pagarme los estudios, y dormía 4 horas y iba leyendo en el metro. Diseñé un sistema para leer mientras iba caminando, porque no tenía tiempo para estudiar, ¿no? ¿Y me puedes decir cuál es ese sistema? Pues mira, levantas el libro lo suficiente como para ver la periferia, digamos, de no chocarte con la gente, y entonces vas leyendo, pero tienes... Sí, debe haber parecido un loco por la calle, pero bueno, me sirvió bastante. Sí. ¿Y cuántos años tenías cuando llegaste? 25. Ah, o sea, ya eras un Sí, señor. ya era un muchacho. Señora, Un señorito. Bueno, señorito nunca he sido, pero bueno. O sea, un señor de 25. Sí, 25 tenía, sí. ¿Y por qué llegaste tan tarde a España? Y porque aguanté todo lo que pude en Argentina. Ah, sí. Sí. O sea, porque, claro, es que irse es triste, es doloroso, hay un desgarro. Sí, bueno, para mí sí lo hubo. Yo pasé el 2001 en Argentina y estuvimos al borde de una guerra civil prácticamente, ¿no? O sea, mucha gente muerta, muchas manifestaciones, mucha violencia en la noche. Yo trabajaba en un pub y bueno, había peleas todos los fines de semana, y como no había guardias de seguridad, nosotros los camareros teníamos que separar las peleas, con lo cual muchas veces terminábamos peleándonos nosotros con la gente. Entonces yo dejé de trabajar ahí por eso, por el nivel de violencia que había. Pero bueno, seguí trabajando en la noche, pero no tan en un lugar tan heavy. Y ya llegó un momento que no aguanté más. Y entonces a ti, trabajar de camarero, ¿qué te ha enseñado?
Me enseñan mucho, a mí me gusta mucho, soy muy social, me gusta mucho el trato con la gente y entonces y soy medio payaso. Tengo así, aunque lo tengo guardado, no lo muestro Sí, mucho. porque Pero pareces un tímido. también soy un poco tímido, sí, pero soy un poco contrafóbico, entonces cuando aparece una mesa, no, me vengo arriba. Entonces, no sé, me gusta mucho, me divierto con la gente, entonces yo creo que me reforzó mucho esta cosa de alguna manera estás en un escenario cuando te pones delante de una mesa, ¿no? La mesa son los espectadores y tú estás ahí. O sea, que aprovechabas cada ocasión de presentarte como que van a cenar. Sí, había algo, no sé, como ceremonial, no sé, yo me lo pasaba bien, ¿eh? Siempre me lo he pasado bien y siempre me he intentado ocupar en ser un muy buen camarero. Bueno, es que yo creo que es muy importante esa amabilidad, ese hacerse cargo, ¿no? Bueno, yo creo que es la función de un camarero, atender bien una mesa. A mí cuando me atienden mal digo, me enojo, digo, porque digo, pero no te cuesta nada, ¿no? Atender bien a la gente, ser amable y servirle lo que quieren. O sea, es que es muy simple. Bueno, es que eso, bueno, un amigo periodista decía que los periodistas y los camareros hacíamos lo mismo, que era esperar, y luego cuando pasaban cosas pasaban todas a la vez. Bueno, los periodistas tenéis bastante más responsabilidad que un camarero, me parece a mí, ¿no? Digamos. Bueno, O deberíais tenerla, no sé. sí que claro, pero yo creo que todo el mundo es responsable en su campo, ¿no? Bueno, no, yo creo que no. ¿Ah, tú crees que no? Que lo es. Que lo debería ser. Que lo debería ser, sí. O sea, yo creo que la amabilidad y el camarero tiene que ser amable, rápido, tal. Es fácil ser amable, ¿eh? Es fácil ser amable. Sí. Mira, una vez, hace ya muchos años, en British Airways, a mí me hicieron una encuesta que ponía: ¿se ríe la azafata falsamente? No. Es que eso fue brutal, evidentemente, ese es un mal británico. Y dije, Sí. evidentemente sí, nunca más he vuelto a ver esa Hombre, pregunta. si le pagáis 2 duros y la explotáis, no sé, 1000 horas, pues igual se ríe falsamente, claro. También las condiciones de trabajo hacen, ¿no? Bueno, vamos al principio de Alberto Amán, que he leído que tus padres son como intelectuales y tú estabas ahí como por debajo de la mesa escuchando conversaciones súper elevadas en las que tú convivías perfectamente. ¿Eso es así? Sí. Ellos han sido activistas políticos toda su vida. Ellos estuvieron en un grupo de izquierda que se llamaba Malena, que cuando empieza a venir, bueno, cuando se está armando el golpe militar, ya en el 75 ya se veía que venía, ¿no? el último golpe, porque en Argentina ha habido 4 o 5 golpes militares en la historia, dictaduras en la historia del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, yo convivía en esos ámbitos, reuniones políticas. Ellos luego del Malena pasan al movimiento humanista, que luego crean a partir de ahí el Partido Humanista, que le llamaban el Partido Rosa porque defendía los derechos de la comunidad LGTBI, que en ese momento no se llamaba así. Entonces era el Partido de los Maricones, ¿no? Entonces, sí. Entonces, bueno. ¿Y en qué año? ¿En qué año militaban en el Partido Rosa? Porque eso es bueno, el Partido Rosa en realidad le pusieron así los carcas de que no querían que hubiera homosexuales vivos, básicamente, ¿no? Tremendo. Entonces, eso fue, el Partido Humanista se crea en el 84. El color del Partido Humanista es el color de que se ha apropiado ahora Ciudadanos, pero que era el color naranja, y que también lo era aquí, siempre lo fue aquí, el color naranja. Y ellos eran como Esteban y decían, cuidado, Alberto. No. Ah, no. No. O sea, te encontraste a tu amigo Esteban, que era el más... Este cabrón ahora viene a decirme... O sea, después de tener unos padres que te han apoyado, te encontraste a Esteban. Sí, no, mi padre me dijo, estábamos aquí en España, y me dijo, Alberto, te voy a hacer una confesión. Y yo, ok. Si el día que me dijiste, que te voy a hacer una confesión porque veo que ahora parece ser que vas a vivir de esto, ¿no? Yo ya llevaba 3 películas más o menos de protagonista, entonces... Y me dicen... El día que me dijiste que querías ser actor, yo pensé, ay, Dios mío, ¿de qué va a vivir este chico? Pero él me dijo, ajá, bueno, tu mamá y yo te apoyamos, ponete las pilas para hacer lo mejor que puedas hacerlo, o sea, esforzate y a ver cómo va. O sea, siempre he tenido ese apoyo que podría decir incondicional, pero que en el fondo no ha sido incondicional. Porque también había esta cosa como implícita de bueno, hacelo, pero hacelo bien.
O sea, ponete acá, pero ponete las pilas, ¿no? O sea, esforzate, que bueno, que yo creo que es lo que le diría a mis hijos, ¿no? Si tuviera hijos. Lo que pasa es que esforzarte en el mundo de la interpretación es complicadísimo, porque yo creo que hay mucha gente que se esfuerza y no ha tenido Sí. la chispa, ¿no? Sí, sí, eso ya es parte del misterio. No, pero digo, esforzarte en el estudio. O sea, tratar de ser buen estudiante y de ahondar lo más profundo que se pueda en el estudio de una materia, ¿no? ¿Y tú eres buen estudiante de chaval? Yo siempre he sido muy estudiante. No sé ¿Sí? si bueno, pero mucho. ¿Y qué te gustaba? Yo es que he estudiado karate-do hasta cinturón verde, he estudiado básquet, natación, he hecho gimnasia deportiva, atletismo, varios años, hasta que me enfermé de nefritis y tuve que dejar todo el deporte porque me dijeron que no podía ni saltar en el lugar y tenía que ponerme a dieta que no hice y entonces engordé. Entonces, bueno, ahí como que empecé a fumar. Ahí Pero bueno, te metiste en el camino oscuro. Sí, exacto. Entonces visité unos años el camino oscuro y luego volví a la senda del Señor. Bueno, Entonces, pero ¿qué camino? O sea, podías haber sido un héroe de película americana que te dieran una beca deportiva en Estados Unidos. nunca me interesó ¿Nunca? eso. No, Vale. no, tengo varios prejuicios con el mundo norteamericano. Por un lado, sí que cierta parte de la industria de Hollywood me parece sumamente interesante porque hay profesionales enormes, además con una trayectoria y un conocimiento del medio muy, muy profundo, que eso también, y con mucho dinero, y cuando tienes mucho dinero puedes hacer cosas muy interesantes también, y mucha basura, ¿no? Pero bueno, Sí. principalmente abunda la basura allí, pero luego hay unas perlas que son estupendas, ¿no? ¿Qué perlas hay? ¿Qué te interesa? ¿Qué referentes tienes del cine americano? Bueno, ahora mismo me viene Agosto, por ejemplo, la película Agosto, sí. ¿no? O sea, porque además la he vuelto a ver no hace mucho. No sé, como me viene Elia Kazan, o sea, como los antiguos directores de aquella época en la que se empieza a perseguir a los comunistas, que empieza a ver como todo este lío, ¿no? De decir, bueno, pero usted piensa distinto. Es decir, bueno, sí, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, es que Elia ¿no? Kazan es un director realmente es brillantísimo, pero luego es el gran delator. Es el gran delator, ¿no? Bueno, pero eso sí, pero eso es en última instancia, eso tiene que ver con su sea, que dio nombres, cobardía, claro. o con su vulnerabilidad, como quieras llamarlo, pero al fin de cuentas es un ser humano roto. A esa persona la rompen. Y es fácil señalar a una persona y acusarle, pero cuando el sistema ha roto a una persona, no es la culpable la persona. Claro. Yo creo Bueno, que el Dalton culpable es Trumbo, el que fue expulsado de la industria, diría, bueno, al que me ha roto es a mí. O sea, a mí me parece muy interesante cómo el mundo del cine lleva a la gente al extremo de tenerte que comprometer mucho y eso, claro, eso sí que rompe vidas. Sí, bueno, es una profesión bastante difícil de... Bueno, yo soy un afortunado que vive de esto, que no he vuelto a tener que poner cañas, pero sí le he pedido dinero al banco. O sea, porque de golpe cobro mucho dinero y de golpe pasa mucho tiempo sin trabajar y entonces ya ese dinero me lo gasto y no tengo dinero. Y digo, señor banco, ¿me presta usted dinero? Sí, vale, ok. Yo voy a hacer un anuncio de Chanel. No, ojalá viniera otro, pero ya. Eso sí, me parece que es una vez en la vida. ¿Y cuál es el momentum? ¿Qué se requiere para hacer un anuncio de Chanel? No tengo ni idea. Es una cosa que a mí me alucina. A mí me llega un mail, yo creo que, no sé, suerte, azar, o sea, a mí me llega un mail diciéndome, Joe Wright quiere que estés en el anuncio de Chanel con Keira Knightley. Wright. Sí. Ostras, además el director de fotografía era Seamus Gardy, que es un, no sé, un pintor, que acaba de ganar un Oscar con una película de Joe Wright. Y yo leí el mail y no daba crédito, digo, que este señor quiere que haga con Keira Knightley o sea, era como decir, ¿pero por qué? Me dice, bueno, y luego Katrina Bayonas, mi representante, me lo comentó, me dije que Joe estaba buscando a alguien que no fuera un modelo, quería un actor. Claro. Y de perfil latino, porque no sé, se levantó un día y dijo, tiene que ser medio latino.
Y entonces, justo la directora de casting de sus proyectos estaba en España viendo la Gala de los Goyas el año en que nos dan un montón de Goyas por Zelda 211. Que es tu primera película y tu primer Goya. Exacto, sí. Y entonces me ve ahí y dice, oye, ¿qué te parece este chaval? Y él dice, pues muy bien, mándalo para Londres que hable conmigo. ¿Y qué tal fue? Maravilloso, un tipo maravilloso. Esa gente esa gente que dices, o sea, un profesional bueno, tan consagrado, tan reconocido como Joe Wright, que luego sea ahí es donde yo veo a un artista de verdad. Un tipo sencillo, de buena conversación, amante de la profesión, amante de los artistas, culto. Pero culto porque se ha ocupado en leer. Sí. Claro. No porque haya ido a Oxford, ¿no? Sino porque se ha puesto las pilas para informarse y documentarse y leer, ¿no? O sea, un tipo con una conversación maravillosa y muy generoso, ¿no? A mí eso me alucina del mundo de la interpretación, y es que de repente te pasan cosas que son un poco como loterías. Y luego tienes que convivir con la vida normal, con tirar cañas, con ir leyendo por la calle. ¿Y eso tú cómo lo has llevado? ¿Cómo lo administras? Ese up and down. Bueno, yo lo llevo bien. Sí. Sí, porque tal vez al principio yo siempre he tratado de tener los pies en la tierra, ¿no? Mi padre cuando me dan el Goya y todo este lío, mi padre me dice, Alberto, bueno, felicitaciones, bla, bla, bla. Me dice, los pies en la tierra, ¿eh? O sea, Tu padre es la máquina de la verdad, ¿eh? No, bueno, mi padre y mi madre, los dos han sido, siguen siendo dos pilares enormes en mi vida, ¿no? Como un referente al que yo siempre vuelvo para encontrar calma, serenidad y también un pensamiento adulto sobre mi propia vida, ¿no? También hay algo yo ya tengo 44 años, ya hay algo de hacerme un poco papá y mamá de mí mismo, yo. Entonces también cuando aparece el primer bajón, porque claro, yo empecé y hice Zelda, no habíamos estrenado Zelda, ya estaba protagonizando Lope, luego Eva con Quique Maillo, con Daniel Brühl y Marta Tura, y luego Invasor, si no recuerdo más. Sí. Entonces, claro, y luego lo de Chanel, o sea, yo de golpe agarré una ola, que yo siempre tengo esta imagen, ¿no? Que es como surfear olas, ¿no? O sea, si viene una buena ola, tienes que surfearla lo mejor posible porque se va a terminar. Luego tendrás que ir a buscar otra, digamos, pero sacar el mayor provecho que puedas. Luego habrá que ver para cada uno qué sacarle provecho a las cosas, ¿no? Porque ahí también claro, aparece... Claro, hay gente que se pierde en la ola. Sí, ¿Tú no te has perdido en las olas? No. Eso está bien. No. Yo sí hay momentos en los que he dicho, hostia, ¿qué pasó? Que no me llama nadie, que no sé, ¿cuánto, tienes que pagar no sé cuánto Hacienda? Digo, Dios, es que no tengo ese dinero. Me dice, ¿pero cómo te lo has gastado? Y me dice, es que yo soy muy malo con el dinero. O sea, yo monté un teatro independiente, perdí 60.000 euros, que eran todos mis ahorros, y de golpe empezar de cero, digamos, ¿no? O sea, que también son actos de amor que uno hace. Y bueno, qué sé yo, cuando uno invierte, pues invierte. Y ahora tienes una escuela de teatro con Clara Méndez Leite. Sí, tenemos una escuela de interpretación hace ya 6 años ya. ¿Y qué tal va? Pues muy bien. ¿El Teatro de las Culturas? No, ese es el teatro. El Teatro de las Culturas es el teatro que ya cerramos, que era el antiguo Teatro del Arte. Y no es la... yo pensaba que así se llamaba la escuela. No, Escuela para el Arte del Actor se llama. Y está en calle Palma 18. Y muy bien. ¿Y tú eres buen profesor? Yo sí, se me da bastante bien. ¿Cuál es tu titular como profesor? ¿Qué tipo de profesor eres? Me ha venido una imagen. Es de esa imagen. No. No sé. Yo trato de... Yo comparto mi experiencia y las herramientas que yo uso y algunas que no uso, pero que conozco también. Pues yo creo que un artista o un actor, una actriz que pretende ser artista, al igual que un pintor o un fotógrafo o un músico, tiene que desarrollar su propia técnica a partir de herramientas técnicas que te proporcionen profesores, maestros,
y bueno, y de alguna manera uno tiene que ir haciendo su propia maleta de herramientas, ¿no? Entonces igual este martillo, digamos, por decirlo de alguna manera, que yo uso, igual a ti no te sirve, pero te sirve este otro. Entonces, pero es importante como artista conocer cuáles son las técnicas, cuáles son las distintas técnicas, ¿no? Y no decir, bueno, yo es que hago esta técnica, pero ¿conoces esta otra? No, no tengo ni idea, pues yo hago esta. Digo, bueno, pero a ver, abramos la mirada, ¿no? O sea, que es importante eso de ir conociendo gente joven que se incorpora. También, claro, tú te vas alimentando de lo que vas viendo. ¿Qué ve Alberto Ammann? ¿O estás mirando tú en tu mundo? No, yo creo que el estar fuera de escena, trabajando con alumnas, a mí me amplía la mirada de una manera y me genera un aprendizaje enorme. Porque cuando uno está en el escenario o en escena, algo pasa. Y yo no sé si es nuestro amigo ego que está ahí como ansioso, ¿no? Y preocupado por hacerlo bien, por ejemplo, o por hacerlo mal. Pero hay algo de que se nubla algo y la mirada y se nos pasan trenes, pero desde fuera se ve. Es que lo ven los propios alumnos que están mirando. ¿Habéis visto lo que ha pasado? Y todos dicen sí. O sea, es un poco como el espiritismo, ¿eh? O sea, pasan... Hay algo y que también, que también me parece interesante traer aquí, que hay muchos profesoras o profesoras que han hecho de eso una herramienta para subirse al carro de soy un gurú. Yo puedo ver lo que nadie ve. Ostras, qué chungo. Chungo. Y bueno, no sé si chungo, pero que en última instancia termina generando cosas chungas. Claro, es que... Porque cuando se enaltece demasiado a un guía o a un profesor o a una profesora, a un maestro o una maestra, se pierde contacto con la tierra. Esa persona que te está guiando en una serie de ejercicios es un ser humano. Y en todo caso, si tiene más conocimiento que tú, es porque ha estudiado más que tú, porque ha leído más libros, porque ha hecho más cursos. No tiene ninguna varita mágica ni ninguna conexión con los dioses. Pues entonces, sí, es un golpe para aterrizar necesario. Claro, pero yo creo que los chavales tienen que tener eso y, bueno, en la escuela nosotros somos bastante claros. Nosotros queremos que ellos puedan... ser independientes a la hora de trabajar, que no dependan de hacer un coach con un profesor o una profesora, que lo necesitan y que lo piden, pues bueno, pueden venir con nosotros o con quien quieran que ellos quieran hacerlo, pero tienen que tener la capacidad de trabajar por cuenta propia, porque si no ocurre esto de tengo este personaje tal, voy a llamar a mi coach, como si mi coach fuera la persona... Claro, o sea, se produce dependencias tremendas. Sí, de todas maneras también tengo que reivindicar el lugar del coach es un lugar importante porque muchas veces así como uno cuando está en escena se le pasan trenes porque está nublado, porque tiene miedo a hacerlo mal, a cagarla o tiene miedo a hacerlo bien Me encanta, tener miedo a hacerlo bien, claro, es tener un clásico. miedo. Tener miedo a hacerlo bien es un clásico. Es un clásico poco confeso, además. Lidiar con el éxito es un miedo bastante grande, ¿eh? Bueno, pero disfrazado de soy poca cosa, no sé si lo voy a hacer bien. Bueno, y de hecho es peligroso. A Javier Cámara decía que su cardiólogo le había dicho, es tan estresante que te den un Goya como quedarte ahí sin que te lo den. O sea que para el corazón tampoco el éxito no sienta bien. Lo amo, Javier, es una maravilla. Bueno, ¿qué estás viendo? ¿Qué nos recomiendas de teatro, de cine, de series? Yo series no estoy viendo... ¿Tú no ves series? No, últimamente no. No. Porque es un mundo, además son demasiadas horas de tu vida. No, porque no tengo tiempo, sinceramente. Yo estoy ahora muy enfrascado en la preparación de este personaje y es un personaje difícil y complejo y además, no sé si tiene que ver con la edad o qué, pero hay algo de un respeto muy grande a cada proyecto que me llega. Entonces es como... Claro, lógico. No sé, es un poco obsesivo tal vez, pero hay algo como de no desconectarme mucho, ¿no? Entonces trato de leer o... O sea, que eres más de leer que de ver. Bueno, no tanto. No, o sea, ¿has dejado ya de leer por la calle? Sí, hace ya varios años.
Eso está bien, ¿eh? Porque el tortazo entre el móvil y tal... Eso era producto de la desesperación, Ay, de no llegar. O sea, es que dormía 4 horas, tenía 3 trabajos y aún así, quien era la que era pareja de aquel momento mía me prestaba dinero para llegar a fin de mes. Bueno, O sea, chavales, no seáis actores, porque la verdad es que es una up and down que... No, bueno, pero uno, sarna con gusto no pica, dice el dicho, ¿no? Uno las cosas por amor las hace por amor, no porque vaya Es verdad. a sacar no sé qué cosa a cuenta. Ya en el acto de amar ese ya está, hay una satisfacción enorme, ¿no? Bueno, Alberto Amán, muchísimas gracias por venir a la Script. Me A encanta ti. irradias ese entusiasmo auténtico Muchas gracias. que es tan gratificante. Te veremos en La Llegada, en Sí. ese papel preveraniego que deseamos que no tengáis que pasar ese mal rato en Sí. la aduana. Es posible que se estrene como Upon Entry. Upon entry. Upon Entry, sí, en cines en 16 de junio. Bueno, pues en fin, no creo que es, lo dejamos ahí porque no vamos a hacer spoilers. Muchísimas gracias A y ti. nosotros seguimos en la serie. Y después de Alberto Amán, bueno, que es que estamos a punto de empezar la Feria del Libro, Elisabeth Duval. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Elisabeth Duval, si no lo sabéis, es una escritora, pensadora, agitadora, dinamizadora. Yo creo que eres una optimista. No estoy segura. ¿No? No estoy segura de ser optimista. O sea, yo creo que intento mantener la esperanza en todo momento, que intento contemplar la vida con ánimo alegre, a veces con ánimo festivo, pero no estoy segura de que esto sea exactamente el optimismo, ¿no? Porque el optimismo tiene mucho que ver con la creencia irracional de que las cosas van siempre a ir a mejor. Yo no Sí, creo. No eres nada irracional. No. Lo tuyo no es la irracionalidad. Bueno, a veces también. Tampoco hay que pretender tener una racionalidad absoluta donde todo son decisiones tomadas por lógica, por argumentos, porque los seres humanos no funcionamos así, ¿no? Bueno, voy a explicaros quién es Elisabeth Duval, porque este es un programa de cine y series y de la vida misma, y a mí me parece que tú eres una mujer necesaria en este panorama en el que yo intento cruzar lo que el cine representa, lo que está pasando en la sociedad. Elisabeth Duval tiene 22 años. Escribiste en el 21, después de lo trans, que empieza con la frase "estoy hasta el coño de lo trans", que es una definición maravillosa del cual ha sido tu enfoque vital. ¿De dónde sales? ¿De dónde sales? O sea, ¿cómo era esa pequeñita Elisabeth Duval? Todos los seres humanos salimos del mismo sitio, ¿no? Que es Sí. el útero de nuestras madres, con lo cual salimos del mismo sitio, ¿no? Pero hay como un brevísimo recorrido en Melancolía de lugares recorridos en la infancia. O sea, yo nací en Alcalá de Henares. ¿Eres alcalaína? Soy alcalaína, pero no ejerzo, ¿no? O sea, soy alcalaína de nacimiento, pero como viví allí 2 años y fueron los primeros 2 años de mi vida, la verdad es que recuerdos de Alcalá tengo más bien pocos. Le he visitado alguna vez por alguna cosa, conozco la plaza, la estatua del Quijote, claro, pero no la conozco demasiado. Y luego me mudo con mi familia a Plasencia, Extremadura, donde vivo durante 7 años, una cosa así. O sea, toda mi infancia la paso en Plasencia, Extremadura, lo cual, como luego la gente piensa o tiene de mí una imagen de gran urbanita, ¿Sí? pero toda mi infancia es en Plasencia, al lado de Navaconcejo y al lado de Las Cerezas, del Valle o sea, que tus del Valle del chuches Jerte. eran las cerezas. Bueno, en parte. A mí me gustaban mucho a nivel de chuches siempre me han gustado mucho los flashes estos de sabores, ¿no? Y luego... Es como tomar Dalsi, ¿sabe? A mí es que el Dalsi también me gustaba. Es que, ¿sabes lo que te digo? Tú eres de la generación, pero yo tengo hijas de tu edad, que se han chutado más Dalsi del que... Pero el naranja, no, Exactamente, no el rosa. No el fresa, el rosa no. O sea, a mí me parece que Tan es yonkis, un gusto tan yonkis de 1000 fa- veces de- superior. Claro, o sea, pero de hecho, pero que yo sé de gente o de amigas que incluso saliendo a un bar, saliendo de discoteca, saliendo de fiesta, han dicho, ¿no podemos encontrar algún licor que tenga un cierto parecido al sabor que tenía el Dalsi?
Bueno, eso me encanta porque... Es nuestra Magdalena de Proust. ¡Ostras! Es que eres tan... eres un crossover de tal envergadura que al principio de la entrevista decía que le quería hacer una lobotomía, una biopsia para ver qué hay en ese cerebro. Estás presentando Melancolía, que bueno, voy a ir a verte a la Feria del Libro porque tu caseta va a ser una fiesta. Yo tengo mucho miedo, mucho miedo de la agenda que me hayan preparado desde la editorial. Porque siempre son como agenda, la agenda que tuve en Sant Jordi, por ejemplo, fue agotadora. O sea, es una cosa muy agradable el firmar, la gente es majísima. Estuve hace muy poco en la Fira del Llibre de Valencia y allí también la gente era encantadora, pero es un agotamiento muy grande. Bueno, es que eres una star. Eso es así, eres una estrella y un poco inaudita, porque tienes una carga intelectual que nada simplificadora. Que eso, y además te mueves en un territorio que está lleno de un odio que a mí me parece brutal y te he oído alguna vez decir que después de la aprobación de la ley trans esto y posiblemente se apacigüe, lo cual me parece necesario. De hecho, en este libro, en la dedicatoria, dices que no hay proyecto vital o político tan feliz como la conversación entre dos amigas. Con lo cual yo pretendo que esta entrevista también sea una conversación en la que yo desde mis 57 años abra en esas entrañas este personaje tan extraño, tan valiente, y por eso me interesa mucho, ¿no? tu infancia. De hecho, en el libro hablas de tu madre y dices que tu madre, que ha sido limpiadora, tiene 57 años y solamente ha cotizado 4. Entonces, bueno, me gustaría un poco que nos contaras cómo es tu madre, cómo te ha puesto tu madre en la vida. O sea, bueno, mi madre es muy valiente por multitud de... ¿Cómo se llama tu madre? Marisol. Marisol, pero es que mi siguiente programa va a ser madres. Pues se llama Marisol, de hecho es una cosa que a mí siempre me da muchas gracia porque según si miras en el registro civil o si miras en el DNI, tiene 2 nombres distintos, ¿no? Porque Marisol es como una versión apocopada, que son o bien, y son, me parecen que dan como 2 visiones radicalmente distintas de la vida, o es María del Sol o es María de la Soledad. Joder, sí que puede ser de María del Sol o María del Infierno, vamos. Claro, así que tú tienes que escoger, más o menos, ¿no? Pero no, mi madre, porque más allá de mi padre en Plasencia, pero nos criamos prácticamente, en buena parte, las 2 solas, hizo muchísimo por sacarme adelante y cogió un montón de trabajos, y por eso son trabajos en negro, trabajos que no cotizan, que tienen que ver con cuidar en una casa, que tienen que ver con estar limpiando pero en condiciones bastante miserables, hasta que estuvo limpiando unos años el cementerio municipal de Plasencia, pero antes de eso pasó por discotecas, aeropuertos, hoteles sobre todo, ¿no? Y hoteles en los que, claro, en la cotización también influye que se trate de empresas de trabajo temporal. Claro. ¿No? Y al ser la temporalidad, de repente te dan de alta para un día o te dan de alta para esas horas, pero no estás cotizando como si realmente tuvieras un contrato definido, ¿no? Y toda una precarización desde hace mucho tiempo, o sea, una precarización que no es reciente de ese sector, pues ella la vivió muchísimo y tuvo que esforzarse muchísimo y trabajar un poco de todo sin tener casi derecho a una pensión mínima, y de hecho mi madre ahora mismo está buscando trabajo. Pues la verdad es que yo creo que tu madre ha hecho un trabajo brutal contigo, porque evidentemente es una mujer que te ha tenido que animar mucho en tu formación. ¿Tú cómo eras, por ejemplo, a los 8 años? ¿Eras muy buena estudiante? ¿Eras una gran lectora? ¿Cómo era esa niña? Todavía, claro, porque la cosa es, por ejemplo, mi abuela materna no sabía leer ni escribir. Mi madre es su primer matrimonio, yo soy el segundo, pero ella se casó a los 15 años porque se quedó embarazada. Mi abuela materna dijo, pues te tienes que casar en esa época, y la firma... En esa época, o sea, que eso sería, ¿qué? En el año 80. Casi en los 80. Sí, pero era una abuela... una clásica, vamos, clásica, una conservadora. Entonces firmó, como no sabía leer ni escribir, pues firmó para que mi madre se casara en su primer matrimonio con una cruz.
¿no? Firma típica. Pero, claro, o sea, el bagaje cultural que yo heredo en mi casa, pues no es un bagaje cultural, ¿no? En mi casa no se leía. Mi acercamiento a los libros, lo he comentado alguna vez, mi acercamiento a la cultura no tiene que ver con lo que yo heredo en mi casa, porque lo que en mi casa es más bien poco, ¿no? Sino que tiene que ver con un acercamiento muy curricular, un acercamiento a través de la escuela. O sea, que tú eras una alumna excepcional, siempre. Pero no era una alumna muy esforzada. O sea, era una... Bueno, esto es horroroso. Es la lista que es que saca notazas porque tal. O sea, tú eras así. Sí. Sin esforzarme. O sea, y tampoco tenía como esta suerte de síndrome de preocuparme mucho antes del examen, de, ay, pero lo voy a hacer súper mal, luego sacar una muy buena nota. O sea, para mí siempre fue un camino relativamente tranquilo. O sea, y sí que en el momento en el que empecé a leer en la escuela pública, pues leía muchísimo, ¿no? Mi madre, me acuerdo, me llevaba a la biblioteca y estaba un poco harta de sacarme 5 libros, 9 libros y que yo los leyera muy rápido y tener que volver para que a mí me cogiera otro, ¿no? Estaba como, joder. Pero a partir de entonces sí que empecé a leer mucho. O sea, yo era muy vivaracha en un primer momento, luego me hice menos vivaracha. ¿Cuándo te hiciste menos vivaracha? Pues yo creo como a los 8 o 9, una cosa... O sea, entras en un terreno más reflexivo. Sí, y yo era muy adicto al ordenador en ese momento. O sea, yo tuve acceso a un ordenador muy joven, esto debía ser 2007-2008. Bueno, es que claro, tú eres del 2000. Del 2000. Claro, o sea, tú eres totalmente digital. Bueno, casi, ¿eh? O sea, yo siempre establezco una distinción entre tipo la gente que ha crecido ya con tablets en la mano, ¿no? Con ordenadores, y la gente que se incorpora un poco después. O sea, yo empiezo a tener un móvil y no es un teléfono móvil con pantalla táctil. No es ya esa generación. O no tengo acceso. Estamos en el 2011-12 cuando tú empezaste a tener un móvil. Claro, pero acceso a un ordenador, ¿no? De esos de Windows, era Windows XP en ese momento. A mí eso me parecía que ya era la NASA, con eso te digo claro, todo. Pero eso era 2000. Vamos a ver, ¿y cuándo tú te das cuenta que a través de la formación es el camino emancipatorio? Porque tú, yo creo que eres un ejemplo en el sentido de toda tu formación es la que te ha dado todo tu poder. Eso es muy raro. Es muy raro, sobre todo porque digamos, en la mayoría de los casos no funciona así, ¿no? O sea, hay muchísima gente brillante, muchísima gente con grandes formaciones que se queda en el coladero, que por ejemplo no puede continuar con estudios universitarios porque no tiene acceso a una beca, ¿no? A la cual se queda muy cerca de conseguir o no puede pagar los estudios. O sea, ese coladero realmente existe, ¿no? Pero para mí, como a nivel de pensar en la formación y sobre todo no solo en la formación, sino en la literatura, en la escritura, ¿no? En lo que hacía. O sea, yo empiezo a escribir relativamente joven y, por ejemplo, ¿no? A los 15 empiezo un proyecto de novela que estaba bien, y del cual escribí unas 45.000 palabras, una cosa así, pero que luego paré porque me parecía que ese proyecto excedía a nivel de ambiciones mis capacidades en ese momento. Pero vamos a ver, excedía mis capacidades en ese momento. O sea, tu madre te diría, eres un repollo, pero me estás volviendo loca. O sea, tú has debido volver loca a tu madre. A mi madre no la molestaba tanto con ¿No? esto, ¿eh? No. Ah, ¿no le dabas No. No le daba la turra. A mi abuela paterna llegué a darle la turra en algún momento, notablemente como a los 9-10, que fue un momento en el que yo me puse como atea pesada, a intentar demostrarle con argumentos racionales la imposibilidad lógica de la existencia de Dios. Pero a mi madre no le di tanto la turra, no. Bueno, pero ahí ha habido... a mí me parece que tú eres un ejemplo de audacia. O sea, a mí me parece que hay... que tienes la audacia de defender tu identidad desde la serenidad, cosa que yo creo que es muy importante, ¿no? Porque ha habido esto ya del tema de lo trans, una cantidad de hate que yo no lo puedo entender. Y esa serenidad y como esa gran piedra intelectual que llevas encima te hace muy, muy única, ¿no? Entonces, a mí por eso, cuando tú tienes esa sensación de que el saber te da poder, tú, o sea, como a los 15 años tú ya defines tu identidad propia, y cómo lo haces, ¿de dónde sacas esa fuerza? Al fin y al cabo todo se trata de ese paso, ¿no? De ese arrojo. Bueno, es complicado, pero a nivel de pensar que
que el saber, ¿no? Da poder. Ahora, yo creo que en ese momento ya lo tenía... Ya tenía muy claro, ¿no? Creo que alguna vez he dicho que al mismo tiempo eso es una cosa muy peligrosa, ¿no? Porque el poder puede muy rápido convertirse en instrumento de dominación Sí. y en instrumento de dominación sobre los demás. Y también el saber puede convertirse en una forma que tenemos de dominar a los demás o Bueno, mira lo que está pasando con bajo los cierto yugo. ingenieros y la inteligencia artificial, la que están Claro, liando. y ahí ya ni siquiera es el saber propio de una persona, sino una suerte de saber emancipado, ¿no? Y saber autónomo, razón autónoma, que opera por sí sola, subyugando de alguna manera, ¿no? Pienso en las protestas ahora en Estados Unidos con el Writers Guild of America y todo lo que está sucediendo allí, ¿no? Pero yo, como... O sea, tu chispa, tú cuando notas que ahí hay un volcán, que tú y además yo creo que tu genialidad es haberlo sabido canalizar. Pues yo, o sea, yo ya... No sé, no hay como un momento eureka. ¿No tienes un No. momento eureka? No hay un momento eureka, pero a nivel de confiar en esas capacidades, o sea, yo creo que ya a los 15 o los 16 estaba confiando. Yo no me considero una persona humilde. Es que, mira, eso está bien que lo digas. Sí, o sea, no voy a pretender, no me interesa. Quiero decir, en relación a las cosas en las que soy buena o en las que considero que tengo talento, pues considero que soy buena y que tengo talento, ¿no? No tengo una falta pretensión de humildad, ¿no? No voy a decir, qué insegura soy sobre cómo escribo, ¿no? O escribo de forma mediocre. Pues es que eso es maravilloso. Claro. Porque nos han enseñado tanta impostura y tanta falsa modestia que nos han hundido. Claro, o sea, yo creo que hay otras formas de demostrar la humildad, ¿sabes? O sea, yo creo que hay una humildad un poco de postureo que tiene mucho que ver con ese decir, ay, qué insegura estoy de las cosas que realmente tú sabes que haces bien. O sea, ¿no? vamos a ver, punto eureka. No hay un eureka, es que tú confías en tu propio Claro. poder intelectual. Claro. Pero voy a decir la que yo creo que es como la auténtica humildad. O sea, yo creo que la auténtica humildad tiene mucho que ver con cómo tú tratas a los demás, o sea, y cómo tú te relacionas con la gente, ¿no? Porque para mí hay una humildad, que es esa humildad del postureo, que sirve como una suerte de apoyo a la prepotencia. Sí. Y sirve como un apoyo para mirar al resto por encima del hombro, ¿no? Que es como, wow, cuántas dudas tengo sobre mis capacidades, pero luego qué genial soy y cómo desprecio al resto del universo. Y yo creo que la auténtica humildad se demuestra en el trato, ¿sabes? Sí. Y no en la autoenunciación, que más bien te hace como ganar puntos casi para que los demás se compadezcan de ti. Sí. O sea que, sí, a mí en ese sentido tú o sea, tienes todo claro, pero además das el paso de mostrarte como eres, también mostrando tu capacidad intelectual. Y eso, claro, yo no sé si tus profesores y profesoras, ¿qué te decían? ¿Qué veían en ti? Mira, pues... Es que me pareces un ejemplo maravilloso porque en un momento en el que la educación no tiene tanta credibilidad, yo creo que tú eres un éxito de la educación. Sí, esto desde luego. Después de lo trans, una de las dedicatorias, una iba dedicada a mi pareja de entonces y la otra era a mi profesor de filosofía, que fue mi profesor de filosofía en cuarto de la ESO, en primero de bachillerato, y en segundo no, porque yo no pude hacer filosofía en segundo de bachillerato porque estaba en artes, entonces no podía matricularme en filosofía como asignatura. Un hecho bastante curioso. De hecho, se organiza una cosa a nivel estatal y a nivel autonómico, que es la Olimpiada de Filosofía de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que es como una competición de ensayo y disertaciones entre pues, estudiantes de filosofía de todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid. Y yo la gané en primero de bachillerato, en disertación, y la gané en segundo de bachillerato. O sea, la gané los 2 años, pero en segundo la gané sin poder cursar filosofía, porque no podía, ¿no? Pero cuando esto era 2014, cuando no lo era filosofía, sino cuando salí del armario, en 2014, como yo iba en ese momento en Barajas, ¿no? En el barrio de Barajas, en Madrid, a un centro concertado católico, como... Que luego la educación católica es una gran... Pero... Es que fíjate tú, claro, es que esta semana estoy entrevistando a Javier Gómez Santander, que dice que él es católico sin ser católico. O sea que, claro, yo era un poco el templo como todo católico el mundo. nos ha poseído. Claro, un poco como todo el mundo, ¿no? Pero en ese momento, o sea, la dirección del centro, ¿no? Cuando iba a salir de la manera prácticamente, a lo que nos invitó, era Semana Santa, lo que me invitó fue a irme del centro.
¿Te invitó a irte del centro? Claro, porque el colegio concertado no iba a hacer ningún tipo de medida de acomodación. O sea, no, ni de listas, ni ¿Y de qué ni de hiciste nada. con la invitación de irte No, me del fui. centro? O sea, a mitad de curso. De- ¿Mitad de curso? Sí, porque esto era justo antes de Semana Santa, justo antes de las vacaciones. O sea, en plena Cuaresma. Sí, además sí. Este era. Porque yo creo que lo he dicho en alguna entrevista, ¿no? Pero esto fue el Colegio San Pedro Apóstol de Barajas. Y me fui al Instituto San Isidro, en el centro de Madrid. Y allí la verdad que muy bien, y tuve muchos profesores fantásticos, extraordinarios, ¿no? O sea, y en particular recuerdo de Felipe, el que fue mi profesor de filosofía. También yo creo que hay una parte de interés por la filosofía que sí que origina en el colegio concertado, que tenía que ver con uno que tuve, que no me acuerdo ahora el nombre, pero que fue profesor de religión. Bueno, o sea, claro, religión. pero eso Claro. a mí me parece que es tú que te resistes a ser prescriptora, porque es verdad que prescribir tiene siempre tienes la sensación de la impostura, pero es verdad que el conocimiento, las religiones, los dogmas hay que revisarlos. O sea, que yo creo que la manera que tú has tenido para evolucionar, para tener este nivel de autonomía y de valentía, es ir al jugo de todo, o sea, al detalle, a lo complejo. Entonces, hay otra parte, tú entonces a los 15 años, es que no sé dónde he leído que además militabas en un partido comunista. Sí, O sea, vamos a ver, pero los comumachos, pero ¿cómo puedes militar en un partido comunista si los tíos de izquierda son los más machos que hay? Fui premilitante. Me encanta. Si es que de verdad, es que tienes detalle para todo. Claro, fui premilitante porque tiene que pasar un tiempo antes de que, en organizaciones, antes de que tú pases a ser ya militante de la organización. Esta era una organización muy chiquitita de Madrid. O sea, no solamente en Madrid, también tenía presencia en Aragón, tal, que se llama Iniciativa Comunista. Y estuve allí... O sea, en 2015. Sí, o 2016, no me acuerdo. 2015 o 2016. Estuve allí, pero... O sea, me decepcioné muy rápido. Me pidieron un día que escribiera un texto sobre imperialismo y no sé qué, y hay un texto escrito por mí en uno de los monográficos que publica Iniciativa Comunista, pero me decepcioné muy rápido, como además me parecía como una suerte de grandilocuencia verbal con muy pocas consecuencias, o que en ocasiones se parecía mucho más la militancia allí a un club de lectura de Marx y Lenin en lugar de algo que realmente tuviera algún tipo de impacto, y me fui. O sea, no llegué del todo a militar, ¿no? Fui premilitante, que es lo anterior a que milites. Y esa ha sido realmente, sí, la única militancia que he tenido. Con respecto, como tú formas parte de esta generación que además yo creo que sí que has aprovechado Internet porque has entrado en la parte, en la parte compleja, también, bueno, me gustaría hacer un poco un repaso de los referentes, ¿no? De los referentes trans que tú hayas podido tener y que recomiendes y los que no. O sea, aquí sí que te pido una prescripción porque me parece importante dejar claro cuáles son los buenos referentes y los tóxicos. Yo creo que como una cosa que sucede es que ahora hay referentes, ¿no? Pero durante mucho tiempo no los ha habido, o no los ha habido de la misma manera, ¿no? De repente, para mi generación o para la generación de Internet, o sea, yo no tenía constancia de referentes mujeres trans españolas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hasta hace unos años, hasta 2016, y después de empezar la transición, pero yo no sabía quiénes eran Valeria Vegas, yo no sabía quién era Carla Antonelli, o sea, me entero medio después. Hay una ausencia total de referentes que también tiene mucho que ver con esta frase de lo que no se dice o lo que no se ve no existe, sí. No existe esa posibilidad del ser. Pero para mí sí que hubo esa ausencia total. O sea, yo no llegué ni tampoco esto que se relata en la serie La Veneno, de ver a La Veneno en televisión. Yo no la vi. Yo claro. no conocía eso, ¿no? De repente los ejemplos audiovisuales que podía haber, mujeres trans o personajes trans, eran como ejemplos de mofa o ejemplos de burla o objetos de chiste, ¿no? Era el tópico en el que se utiliza a la mujer trans como estándar o de una suerte de comedia del engaño o objetivo o diana de violencia, sí. de una forma muy sórdida, ¿no? Pero es en esta escena de Ace Ventura en la que él vomita después de
descubrir, que se ha besado, que tiene una relación con una mujer trans, ¿no? Eran ese tipo de cosas. Y entonces, pues yo no viví o experimenté, o sea, como los referentes que encontraba era más bien gente anónima, ¿no? O gente que veía de repente que era trans y que existía en el mundo. ¿Y eso te ¿no? sirvió? En buena parte sí. Para terminar, en Melancolía, tú le arreas un garrotazo a la melancolía de los políticos de izquierdas, ¿no? En el que están viviendo, están como en su sopa triste, ¿no? Estos políticos tristes que además están paralizados por el no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. ¿Qué políticos y qué políticas hoy en día pueden sacarnos de la melancolía? ¿Puede sacarnos de la melancolía Yolanda Díaz? Bueno, yo creo, o sea, no es un secreto. O Isabel Ayuso, quiero decirte. Mire, lo que yo digo, y empiezo con la segunda, ¿no? Pero lo que yo digo dentro del texto sobre Ayuso es que lo que ofrece Ayuso como respuesta a la melancolía es una suerte de anestesia, ¿no? Ya que hemos dejado en el poder de creer en el poder para cambiar las cosas, ya que hemos dejado de confiar en el potencial de transformación, entonces que nos dejen en paz, ¿no? Que nuestro cuerpo político se anestesie. Y anestesiarse quede adormilado, quede con la libertad de las cañas, ¿no? Pero eso no es una respuesta real para la melancolía, ¿no? Porque la melancolía tiene que ver precisamente con esa falta de potencia, esa falta de poder que va a estar ahí, te anestesien o no, ¿no? Si tú tienes una infección o el brazo está sangrando, te tienen que operar, da igual que te anestesien. Sí. ¿No? Da igual que te ofrezcan algún tipo de suero. Y, o sea, yo no he escondido nunca mis afinidades o el afecto que le tengo a la figura de Yolanda Díaz. Me parece, dentro del espacio, del cambio, la transformación social, me parece la figura política que la actualidad mejor puede encarnar esas esperanzas. Lo que sucede es que, como siempre sucede también en política, no depende todo de ella, ¿no? O ella por sí sola no puede hacerlo todo o conducir esa transformación, ¿no? También hay gente que tiene que dejar hacer, de alguna manera. ¿Y tú cómo te imaginas a los 62? Pues... Bueno, me gustaría me ha faltado lo de Francia. Es que tenemos que volver a hacer otra entrevista ya. Cuando escribas el siguiente, hayas visto las 20.000 especies de abejas, sí. Pasemos a Francia, a Polve Preciado, a esa... Es que me encanta que el beef. Le da darle un revolcón al tótem triste de lo trans es maravilloso. O sea, eso... Pobrecito, no llamemos tótem triste tampoco. Madre mía. Se me ha ido el santo al cielo. ¿Cómo te ves a los 62? Mira, pues... me gustaría seguir dedicándome a lo que me gusta. Yo me veo envejeciendo como con la gente a la que quiero, la amiga a la que dedico el libro, Margot Roth. Bueno, desde luego, yo quiero que seamos dos abuelitas súper amigas que se cogen del brazo. Abuelitas es a los 82, con 62 todavía no. Pero se puede ser abuela. Hombre, claro. Pero, sí, Hombre, no me estoy refiriendo a... No me malinterpretes, María. Dale. No me malinterpretes. Pero que seguir escribiendo, incluso seguir saliendo, seguir disfrutando a los 62. A mí, más... Ya tendrías que dejar... Ya a los 62 te digo que ya te ponen cortapisas con las cañas, ¿eh? O sea, ya no... Eso que dijiste en una entrevista de que estando la resaca de una veinteañera se supera a base de más juerga, a los 62 no. Eso ya te lo digo. Ya. No, me han avisado que hay un punto de inflexión a partir de los 40. Sí. Me han avisado. Pero como me gustaría... No sé, me gustaría estar contenta. Y como uno de los... No exactamente modelos, porque también es en muchas cosas un modelo a la contra, ¿no? Un modelo de cosas que no hacer, sí. Pero a mí siempre me ha fascinado mucho, como intelectual pública, como figura, ¿no? La figura de Susan Sontag. Así que me parece Susan Sontag. ¿Cuál es la definición de felicidad de Susan Sontag? ¿Cuál era? La de no desear... No, esa es la de Zambra, pero que se parece mucho a una definición que da también Susan Sontag en el libro en el que también habla de Cioran, ¿no? Pero la definición de Zambra es esta de no desear ser otra persona, alguien distinto, alguien mejor, estar en otro sitio que en el que se está.
¿no? Que me parece... Bueno, pues me parece el final maravilloso para esta entrevista de melancolía, que hemos hablado poco de melancolía, pero tenía que hacerte la lobotomía, tenía que entrar ahí. Y quedan que cosas. ha quedado muchas cosas, queda Francia, Polve Preciado, queda mucho cine del que tenemos que hablar. Así que, Elisabet Duval, muchísimas gracias. Darle las felicidades a tu madre, Marisol, tienes que venir a vernos porque es muy importante saber quién la madre que te parió. Es una mujer guapísima. ¿Ah, sí? Guapísima. Me estás poniendo... A sus 57 años, bellísima. A sus 57 años merece que alguien venga y le dé un tortazo. A los 57, a tus 22, esto es intolerable. Voy a acabar ya el programa aquí porque veo antes de que la pegue, antes de que... Bueno, muchísimas gracias, Elisabet, y volvemos la semana que viene en La Script.